Hola a todos y todas. El objetivo de esta presentación es para ir resolviendo los ejercicios que están al final de su PPT. La idea es que ustedes lo hagan primero solita o que intenten hacerlo y luego accedan a este tutorial. ¿Ya? Primero vamos a ver el primer ejercicio que dice que cuánta agua es necesaria para preparar una disolución acuosa que se encuentra al 5% masa. Y nos están preguntando cuánta agua, o sea, cuánto solvente, ¿verdad? Es súper claro, o sea, súper importante, tener claro cuál es el soluto, cuál es el solvente y cuál es la disolución. Recuerden que siempre el soluto es aquello que se encuentra en menor proporción. El solvente es aquello que se encuentra en mayor proporción y que disuelve el soluto, y por lo general el solvente es el agua. De hecho, el agua se le conoce como solvente universal. Y la disolución es lo que yo tengo en total, ¿no es cierto? El soluto más el solvente. Y me dicen que queremos preparar una disolución al 5% masa, pero me preguntan cuánta agua necesito para tener esa concentración. Para este ejercicio simplemente tenemos que recordar cuál es la definición de porcentaje masa, ya que nos decía que era la cantidad de soluto disuelta en 100 gramos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la única forma de que me dé 5% es que la cantidad de soluto sea 5 gramos. Si la cantidad de soluto es 5 gramos, eso me va a dar el 5% de la disolución. Entonces, si mi cantidad de soluto es 5 y mi disolución es 100, ¿cuánto entonces sería el solvente? Recuerden que soluto más solvente es igual a la disolución. Por lo tanto, si el soluto es 5, el solvente es lo que nos están preguntando cuánta agua, y esto es 100, simplemente tenemos que restar, ¿verdad? X va a ser igual a 100 gramos menos 5 gramos. Entonces, el solvente, o sea, la necesidad de agua, la cantidad de agua que necesitamos va a ser de 95 gramos. Necesitamos 95 gramos para preparar esta disolución al 5%. Y ese es el resultado del ejercicio 1. Ahora vamos a pasar al ejercicio 2, el cual nos dice que el almíbar es una disolución concentrada de azúcar disuelta en agua. ¿Qué concentración expresada en? O sea, nos están preguntando cuál es la concentración expresada en porcentaje masa se tiene al mezclar 50 gramos de azúcar en 250 gramos de agua. Siempre es súper importante anotar cuáles son los datos que me están preguntando, porque eso me sirve para ordenarme y tener claridad de lo que tengo que hacer. Ya, en este caso me están preguntando el porcentaje masa. Entonces vamos a anotar la fórmula de porcentaje masa, que es la masa del soluto partido en la masa de la disolución. Me borra de repente esos puntitos. Ya. Por 100, porque es porcentaje, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar. Tenemos 50 gramos de azúcar y 250 gramos de agua. El soluto obviamente es el azúcar porque está en menor proporción y es disuelto por el solvente, que es el agua, solvente universal. Y mi solución va a ser la suma de ambas, o sea, sería
300 gramos. Entonces ahora reemplazamos masa de soluto, 50 gramos, partido masa de la disolución, que es la masa del soluto más el solvente, 300 gramos por 100. Y resolvemos, eso nos va a dar 16,6%. Pueden utilizar calculadora o hacerlo a manito como prefieran. Ese es el resultado del ejercicio 2. Una mezcla de 50 gramos de azúcar con 200 gramos de agua tiene una concentración de 16,6% masa a masa. Vamos a pasar al ejercicio 3. Ok, el ejercicio 3 nos dice, calcule el porcentaje, entonces nos están pidiendo porcentaje, volumen, de una disolución de 400 mililitros y que contiene 50 mililitros de un soluto X. No importa su nombre. Solo dice que tenemos 50 ml de soluto y 400 ml de disolución. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular el porcentaje volumen. Anotamos la fórmula. Porcentaje volumen es volumen de soluto partido en volumen de la disolución por 100. Entonces reemplazamos. Porcentaje volumen va a ser igual a volumen de soluto 50 mililitros partido en volumen de la disolución 400 mililitros por 100. Y eso nos da como resultado, divido y luego multiplica, 12,5%. Entonces, una disolución de soluto X y de 50 ml de soluto X y 400 mililitros de disolución tiene una concentración de 12,5% volumen. Ahora vamos a pasar al ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice que un estudiante mezcla de 300 miligramos de sal. 300 miligramos de sal de mesa con agua hasta obtener 60 mililitros de disolución. ¿Qué concentración? Nos están preguntando. ¿Qué concentración expresada en masa-volumen tiene esta disolución o esta mezcla, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan acá, este tiene una pequeña trampa porque la masa está en unidades miligramos, no gramos solito como salía siempre. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer en este caso es convertir 300 miligramos a gramos solito, ya que es importante que trabajemos en unidades de gramos para la masa y mililitros para el volumen. Ok, entonces en este caso tenemos que hacer esta conversión. Para eso podemos utilizar la siguiente relación, que dice que 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Y podemos utilizar regla de 3 para decir, entonces, ¿cuántos gramos equivalen a 300 miligramos? Entonces, como se utiliza la regla de 3, multiplico cruzado y divido por el siguiente número. Entonces va a ser 300 miligramos por 1 gramo dividido, me quedo media chueca esa línea, 1000. ¿Sí? Si ustedes lo calculan, nos va a quedar 0,3. Miligramos con miligramos se van porque se están dividiendo y nos queda gramos. Entonces 300 miligramos es lo mismo que 0,3 gramos. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a utilizar 0,3 gramos de sal. Tuvimos que hacer un paso previo. Ahora podemos calcular el porcentaje masa-volumen, que es masa de soluto partido
volumen de la disolución por 100. Entonces, la masa de soluto son 0,3 gramos. El volumen de la disolución son 60 mililitros por 100. Y eso nos va a dar como resultado 0,5% masa volumen. Entonces esta disolución de agua y sal tiene una concentración de 0,5% masa volumen. Ahora vamos a pasar al último ejercicio, el ejercicio 5. Este ejercicio es el más complejo de todos porque aquí tenemos que aplicar el concepto de densidad. Primero que todo vamos a anotar los datos. Nos dice que se disuelven 35 gramos de cloruro de magnesio, en 150 gramos de agua. Entonces hasta aquí sabemos cuál es el soluto, que es el cloruro de magnesio, ¿no es cierto? Y el solvente universal, que es el agua, ¿no es cierto? Y nos dan como dato la densidad, que es 1,12 gramos partido en mililitros. 1,12, me borro la coma esto, ya. Y nos piden calcular porcentaje masa-masa y porcentaje masa-volumen. Ahora, si nosotros nos fijamos, podemos calcular inmediatamente porcentaje masa-masa porque tenemos masa de soluto y masa de solvente. Con eso podemos obtener la masa de la disolución. Pero calcular masa-volumen está un poquito complejo porque no sabemos cuál es el volumen de la disolución. Y para eso vamos a utilizar la densidad, ¿ok? Por eso nos dan este dato. Entonces, primero vamos a calcular masa-masa, ya que tenemos todos los datos listos. Porcentaje masa-masa es igual a masa de soluto partido masa de la disolución por 100. La masa del soluto son 35 gramos, que es cloruro de magnesio, 35. Y la masa de la disolución va a ser la suma de ambas. Sería 35 más 150 gramos, ¿ok? Por 100. Eso nos va a dar como resultado que el porcentaje masa-masa, a ver, lo voy a sumar mejor para que quede más clarito, 35, esto más esto nos va a dar 185 gramos por 100, y eso nos va a dar un porcentaje masa-masa de 18,9%, ¿sí? Ahora, como les decía, para calcular masa-volumen está un poco complejo porque todavía no sabemos el volumen de la disolución o de la solución, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que calcular. Para eso utilizamos la fórmula de densidad. Densidad es igual a masa partido por volumen. Densidad ya sabemos que es 1,12. Es la densidad de la disolución, ¿ok? Ahí nos dice la ecuación que esta densidad corresponde a la disolución. Por lo tanto, la masa que tenemos que utilizar para calcular el volumen es la masa de la disolución, ¿ok? Que en este caso sería la suma de estos dos, de 35 más 150 gramos. Entonces la masa va a ser 185 gramos de disolución. Y nuestra incógnita es saber cuál es el volumen de esa disolución, ¿no es cierto? Despejamos volumen. Nos va a quedar que volumen es igual a 185 gramos partido en 1,12 gramos partido en mililitros. Dividimos 185 dividido en 1,12 nos va a dar 165,17, vamos a aproximar a 0,2. Gramos con gramos se van y nos queda mililitros. Entonces ahora ya tenemos el volumen de la disolución para calcular masa-volumen. Porcentaje masa-volumen es la masa del soluto partido
volumen de la solución o de la disolución por 100. Entonces, porcentaje masa volumen es igual a la masa del soluto, que son los 35 gramos, partido el volumen de la disolución, que son 165,2 mililitros, por 100. ¿Sí? Y eso nos va a dar como resultado que el porcentaje masa-volumen es 21,2 aproximado. Masa-volumen. ¿Sí? Entonces ahí calculamos el porcentaje masa-masa y el porcentaje masa-volumen. Espero que haya quedado claro, chicas. Si no, nos podemos encontrar en las clases de resolución de dudas para ver más estos ejercicios con densidad que pueden resultar un poquito más complejos. Que estén muy bien.